Este proyecto está en el marco pues, del programa de la Unión Europea de Horizonte 2020, pues, que ya tiene sus retrasos por todos los problemas de pandemia pues, que bien conocidos. En este proyecto participamos con TechNet, que es una empresa pues, de desarrollo tecnológico que entre varios productos tiene exoesqueletos, y el grupo de investigación y control industrial. Por parte de TechNet pues, participa su gerente Javier Roa y el ingeniero de investigación y desarrollo, el que Mauricio Echeverri, que precisamente es un egresado también del grupo. Por parte del GISI, pues tenemos a los estudiantes Jaime Andrés Villarejo y Miguel Ángel Zapata como monitores de investigación vinculados. Investigador principales, Sergey González y mi persona, pues que soy el director del proyecto en general. El proyecto pues es la evaluación pues, de desempeño de controladores de asistencia basados en modelo para exoesqueletos de miembros inferiores, en el caso particular el H3, el exoesqueleto H3, y el acrónimo pues, que usamos es Axis Control H3. Vamos a presentar los objetivos, los resultados esperados, las plataformas existentes en ese sistema europeo, y luego Sergey nos presentará las estrategias de control, su implementación, los protocolos experimentales que estamos desarrollando, los resultados que tenemos hasta ahora y que tanto hemos avanzado. Pues esperamos algunas preguntas al final. Bueno, los objetivos generales, ¿cierto? Es la implementación pues, de nuevas estrategias de control para la asistencia de la marcha en este exoesqueleto de miembros inferiores EXO-H3, que está disponible en la facility de Eurobench. También evaluar el desempeño del sistema humano exoesqueleto, probar los protocolos experimentales que están establecidos en dos escenarios de la facility pues, de Eurobench, y en particular también analizar pues, los principales sistemas del exoesqueleto, el sistema mecánico, electrónico, las comunicaciones, el control, hacer un modelado matemático del sistema hombre exoesqueleto, diseñar y simular pues, dos estrategias de control para la asistencia de la marcha, que son la marcha autónoma y para rehabilitación. Entonces, pues, les recuerdo que los exoesqueletos tienen diversos tipos de aplicaciones, ¿no? O sea, tenemos amplificación de fuerza, por ejemplo, para la enfermería o aplicaciones militares. También tenemos el eje que nosotros hemos trabajado en el grupo, es la rehabilitación, es decir, poder usar la fortaleza del exoesqueleto para suplir las deficiencias que pueda tener el humano durante la marcha, proveerle la asistencia que necesite y de forma repetitiva, por acción y repetición, reganar los patrones naturales de la marcha, ¿no? Ese es el propósito de rehabilitación. Pero también está el propósito de una marcha autónoma, en particular, digamos, para una persona con una discapacidad de miembros inferiores, poder volver a caminar, pues un exoesqueleto también puede generar ese tipo de soporte. Entonces, el EXO-H3 es un exoesqueleto de tipo autónomo, o sea, tiene su propio sistema de baterías. El exoesqueleto Rubén que nosotros tenemos, por ejemplo, no es autónomo y es más orientado a la rehabilitación, está sobre una caminadora. También otro, digamos, resultado específico es evaluar el desempeño de varias leyes de control implementadas que ya existen en el EXO-H3, usando los escenarios que tiene pues, la facility de Knowledge. También ajustar las estrategias, reevaluarlas y evaluar pues, los desempeños y pues, presentar los resultados en reportes y diseminarlos pues, en diversos eventos, en una conferencia internacional,
videos de YouTube, en medios sociales, en seminarios del grupo, como el que estamos haciendo hoy precisamente, en la página web del grupo, en las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, etc. Bueno, la facility de Eurobench, pues es para, ya, el proyecto en general tiene dos facilities, ¿no? Este es un proyecto del orden como de los 6 millones de euros y pues trabaja una facility para wearable robots, digamos, exoesqueletos, y para robots autónomos, ¿no? Completamente autónomos, que son un poco más, o sea, es un robot completo que camina y hace pues actividades. Entonces, hay dos facilities, una para los exoesqueletos y la otra para los robots autónomos. La de robots autónomos está en Italia y pues, la que nos compete a nosotros pues, es la de Google Robots, que son pues, exoesqueletos y prótesis. Esa está ubicada en el Hospital Los Madroños, en España. Ahí tenemos una imagen, ¿cierto?, de la ubicación pues, de Tesney y del Hospital Los Madroños. Eso es cerca, eso es en Madrid, pero quedan un poco pues, entre los extremos, ¿no? O sea, hay más o menos 37 kilómetros, son unos 50 minutos pues, en auto de Tesney hasta el hospital. Perdón. Aquí tenemos una imagen del hospital, entonces esto es toda una construcción nueva que se hizo, financiada por el proyecto, ¿no? Esto es un módulo nuevo en este hospital. Todo esto que ustedes observan allí es donde pues, se desarrollaron todos estos benchmarks, todos estos nuevos sistemas pues, para evaluación de los exoesqueletos. Digamos que en general, ¿qué es lo que van mirando para esta clase, digamos, de proyectos europeos? Ellos van a estar, bueno, participan muchísimas universidades, ¿cierto? Muchísimas empresas también, pero esto, digamos que a grosso modo, ¿qué es lo que se ha observado en este ámbito? Digamos, la tecnología ya ha comenzado a madurar, en términos, digamos, de los esqueletos y las prótesis, las órtesis, etc. Entonces, una tecnología que ya comienza a existir incluso, digamos, sistemas comerciales, como los H3 precisamente, hay varios más, pero no hay, digamos, un marco regulatorio para este tipo de equipos, ¿cierto? O sea, y ustedes saben, pues, de que en el área de la salud y todo, pues, las normativas son bien definidas, bien específicas, etc. Pero realmente digamos, estos proyectos, ellos lo que van mirando a futuro es ir estableciendo las bases de la normativa que habrá, que regule y maneje, ¿cierto?, todos estos desarrollos y todo su aspecto comercial. Es decir, esto, digamos que a futuro se podrá convertir en un ente de certificación de los equipamientos. Por ahora esto es un proyecto de concebir bancos y evaluar las pruebas, etcétera, pero realmente la mirada que hay detrás, eso pero no es explícito, digámoslo así, pero que uno observa y ve con estas cosas, ¿cierto?, de los países desarrollados, es que realmente ellos se están desapuntando allá. Ellos cuando ya ven tecnologías que comienzan a ser maduras, empiezan a generar ya infraestructuras de evaluación de esas tecnologías, pues para mantenerse, digamos, precisamente en el liderazgo de la cúspide, porque pues quien define, cierto, la normativa, de alguna forma está pues imponiendo también las cosas que le sirven y que le convienen, ¿no? O sea, nada de estas cosas son gratuitas y por supuesto que todo tiene su propósito pues ulterior. O sea, nadie va a meter 6 millones de euros pues simplemente por el gusto de la investigación, ¿no? Aquí tenemos una imagen de Tesnate. Ellos también acaban de, como comentario, ¿no? O sea, ellos acaban de mudarse. Esto es una empresa de base tecnológica. Entonces, ella nació con el CSIC, que es como el Conciencias de España, con programas que tiene, cierto, de spin-offs. Nació también como un spin-off. Pero precisamente el año pasado
el CSIC ya les dijo, bueno señores, ustedes ya están creciditos, ya no necesitan estar aquí bajo mi paraguas, y ellos estaban, digamos, en instalaciones pues del CSIC, etcétera, pues como, digamos, los psicotécnicos, dijo, señores, ustedes ya están grandecitos, les toca ya volar solos. Y les dijo, váyanse. Los sacaron del sitio donde estaban y llegaron pues a este sitio, que son unos sistemas, pues, unas bodegas que hay, ¿cierto?, dedicadas pues para ese tipo de empresa. Entonces esta empresa también está digamos, en una evolución ya para ser completamente pues independiente, autónoma, ya pues con todos sus propios recursos. Bueno, ¿cuáles son los escenarios que nosotros utilizamos de la cantidad de escenarios que he propuestos? Eurobench, el primero se llama B-State. Entonces, este escenario, como ustedes observan, es una caminadora bastante grande, ¿no? Entonces, usted observa que puede ser más amplia de 1 metro y quizás unos 3 metros de largo. Una caminadora bastante grande, sobre la cual se proyectan unas líneas por medio de un videobeam y se proyectan unos pasos. Ustedes ven aquí un color morado, aquí más clarito, aquí uno verde. Entonces, digamos que esto es un protocolo que busca, digamos, que la persona siga esos pasos, ¿cierto?, en esa caminadora. Tiene entonces pues el sistema pues, de óptico, tiene unas CIMUS que se ponen aquí en los zapatos, muy pequeñitas, y con esas CIMUS se permite, digamos, estimar la longitud de los pasos, la apertura del paso, los tiempos de paso, velocidad de marcha, etc. Debajo de la caminadora también hay unos platos, digamos, unas plataformas de fuerza. Nosotros le agregamos también un medidor de energía. Nos interesaba saber el consumo general de la caminadora, que no lo tenía, y pues tenemos como variables posibles pues, o elementos de actuación, pues los pasos que se proyectan y la caminadora como tal, la velocidad de la misma. Digamos que nosotros escogimos este equipamiento pues sencillamente como nosotros tenemos precisamente orientación a la rehabilitación, pero es que nuestro esqueleto camine vaya sobre la caminadora, entonces por eso pues escogimos, pero realmente no nos interesaba tanto el hecho de seguir pasos, ¿no? Porque la idea con esto es que, digamos, cambian los perfiles de los pasos proyectados para que la persona pueda seguirlos y se le meten como perturbaciones para ver qué tan buen equilibrio tiene la persona caminando con diversas longitudes de pasos, etcétera, ¿cierto? Pero ese no es nuestro propósito. Realmente el propósito nuestro era utilizar el exoesqueleto sobre la caminadora. Pero sí nos interesa, digamos, las CIMUS para tomar en cuenta, digamos, generar todas las variables de longitudes de pasos, ancho, velocidad, bueno, toda esta otra cantidad de variables, ¿cierto?, de la marcha de la persona con el exoesqueleto. Incluso las mismas fuerzas de reacción, pues tampoco son como de mayor interés para nosotros por ahora en este proyecto. Y entonces por eso utilizamos este primer escenario. El segundo escenario es el experience. Este experience es un escenario de caracterización de la experiencia del usuario para, digamos, uso de marcha con un exoesqueleto. Entonces nosotros lo utilizamos caminando pues sobre esa caminadora, el exoesqueleto sobre la caminadora, y pues él, digamos, que lo que tiene son dos tipos, digamos, de sensores que tratan entonces de evaluar toda la cantidad, digamos, de variables tanto fisiológicas como cualitativas de la experiencia esa del usuario, ¿no? Entonces, digamos que hay un sensor de respuesta de la piel galvánico, que es este que observan aquí en esta mano, ¿cierto? Entonces se pone, pues, básicamente esto, como su nombre lo indica, mira mucho la sudoración, ¿cierto? Y a partir de eso, pues, genera una cantidad de señales electromiográficas, digámoslo así. Y este otro que se coloca en el pecho, este cinturón que se coloca en el pecho, que tiene varios, pues, elementos de
de medición, como la rata de respiración, la rata de frecuencia cardíaca, entre otras. Entonces, claro, esto nos interesó a nosotros, sobre todo porque dicen ellos, o tienen ellos ahí específico, que pueden medir la energía del humano. Entonces, el propósito de nuestro proyecto es evaluar los niveles de asistencia del exoesqueleto sobre el proceso de la marcha. Entonces, eso, digamos, no está como muy bien cuantificado, y es decir, es saber, bueno, si yo camino, ¿qué porcentaje de energía me está produciendo el exo con relación al que está haciendo el humano? ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, nuestro propósito es tratar de valorar la asistencia a partir de los consumos energéticos en el sistema. De allí entonces el interés de usar este experience, particularmente para la valoración del consumo de energía del humano. El consumo de energía del exo, nosotros entonces le pedimos a TestNet que instrumentara la batería, ¿cierto?, para medir la corriente y el voltaje, calcular la potencia, y a partir de allí también calcular el consumo de energía del exoesqueleto, y además agregamos la medición del consumo de energía de la caminadora, que de alguna manera recoge todo ese consumo global. La hipótesis muestra, a partir de todas estas medidas energéticas, es que de alguna forma vamos a poder evaluar, ¿cierto?, de una forma más precisa los diversos niveles de asistencia del exoesqueleto. Y este sistema adicionalmente tiene una serie de cuestionarios que ya son como respuestas cualitativas, un cuestionario bastante extenso, no recuerdo, no son 60, 80 preguntas, no recuerdo, me corrige Sergey. Le preguntan sobre la experiencia, que si le dio miedo, que si qué pensó que iba a pasar, que bueno, toda la cantidad, digamos, de preguntas cualitativas, ¿cierto?, pues alrededor de la experiencia. Entonces, este sistema pues genera, tenemos como dos tipos de productos, unos a partir de estas digamos, de estas señales pues, bioeléctricas, etcétera, y la otra a partir ya de ese aspecto pues cualitativo de los cuestionarios. El otro elemento pues es obviamente el exoesqueleto. El exoesqueleto, el H3, ¿cierto?, es un exoesqueleto articulado de 6 articulaciones, ¿cierto? Tenemos actuadores a nivel de tobillos, rodilla y cadera. Como les dije, es autónomo, entonces tiene aquí una batería, pues tiene un sistema, toda una arquitectura pues, de control que la va a presentar más adelante Sergey. Pues tenemos las diversas articulaciones pues, que son ajustables, los sistemas pues, de sujeción a la persona, a nivel pues, de fémur, tibia y de la espalda como tal. Tiene también unos sensores de presión a nivel de los pies en 2 puntos, digamos en la punta del pie y en el tobillo. Tiene entonces en las barras tiene, debajo de cada articulación, tiene unas galgas extensiométricas colocadas de tal forma que se puede medir lo que se le conoce pues, como torque de interacción. Entonces, se puede medir digamos, lo que ve la estructura mecánica debajo de cada una de las galgas, de las articulaciones. Entonces hay una aquí debajo del tobillo, hay una debajo de la rodilla, hay una acá debajo o sea, en total pues 6 medidores de lo que llaman ellos torque de interacción, pues que no es otra cosa que unas galgas que miden las deflexiones de la estructura debajo de cada uno. Con un análisis matemático, pues que nosotros hemos desarrollado y mirado, etcétera, pues uno puede calcular, digamos, cuál es el torque que está viendo la estructura. Como conocemos cuál es el torque que nosotros le enviamos al motor, podemos estimar cuál de todo el torque adicional que está generando el humano. Entonces, ese es un sensor también bien importante, porque pues, si nosotros ya podemos calcular cuál es el torque que está enviando el humano y tenemos la velocidad en cada una, porque tenemos medidores de posición, ¿cierto?, en cada una de las articulaciones también,
y podemos calcular también las velocidades, entonces podemos calcular la potencia del humano y por tanto también la energía del humano, y esa es otra hipótesis que tenemos que vamos a validar en este proyecto, de qué tan precisa puede ser esta estimación de la energía del humano ya directamente a partir de la medición de los torques de interacción. Entonces le cedo la palabra a Sergey. Muy buenos días. ¿Están viendo la proyección, por favor? Sí, Sergey, puede seguir. Ok, gracias. Continuando con la presentación, pasamos al punto de las estrategias de control. Vamos a hacer una comparación de las leyes de control que tiene implementado el EXO H3, que son propias de la empresa TechNai, y las comparamos con las que hemos desarrollado dentro del grupo de investigación. ¿Cuál es el problema de control que debemos solucionar? Es decir, debemos hacer un control de asistencia para la marcha humana en el exoesqueleto H3, modulando la interacción humano-exoesqueleto. ¿Cuál es el aporte que da el exoesqueleto y cuál es el aporte que da el humano? Con eso podemos nosotros validar la calidad en el nivel de asistencia. Como explica el profesor José Miguel, lo que queremos saber es si nosotros proveemos un 60% a través del exoesqueleto, 60% de fuerza o torque, debemos garantizar que el humano esté dando el 40%. Entonces, donde nosotros podamos evaluar esa correspondencia o esa interacción, pues estamos también midiendo o evaluando la calidad en el nivel de asistencia. Entonces, ese es como el objetivo principal, el objetivo de control. Pues ¿dónde interactuamos nosotros para poder modular esa interacción o poder lograr esa asistencia parcial? Pues vamos a entrar en la señal PWM que se le aplica a los servomotores. Pero no la vamos a trabajar en ciclos de trabajo. Obviamente trabajamos en las unidades de newtonmetro, que es el torque, es la variable, es la unidad o las variables en las que podemos pues, trabajar. ¿A través de qué? Tenemos las señales medidas que son la interacción, torque e interacción, que son a través de las galgas o los sistemas de instrumentación que tiene el H3. Son puentes Wheatstone con unas configuraciones propias del exoesqueleto. Se estima el torque motor, es decir, a pesar que yo no lo mide, a través de la corriente que sí están midiendo en los motores y con la constante de torque podemos calcular el torque motor. Como la posición angular y la corriente de la batería. Con esta batería, como lo dijo el profesor, esto nos va a ayudar a poder calcular la energía total que consume el exoesqueleto en la actividad establecida. ¿Qué señales nosotros estimamos? A través del modelado dinámico que hemos venido trabajando arduamente, hemos podido estimar lo que son los torques debido a las inercias. Los torques debidos a la gravedad son dos torques por interacción. O sea, cada articulación genera esos torques que de manera considerable aportan a la dinámica del sistema. La velocidad angular, a partir de la posición angular, hacemos un filtro. El voltaje de la batería. Y también como aporte pues, significante, hemos trabajado también en detalle poder estimar lo que son las fricciones estáticas del culón y la viscosa. Donde pues, la viscosa también da un aporte considerable a la dinámica del sistema. A través de todo el modelado dinámico, también hemos sacado hipótesis de poder calcular el torque humano, lo cual es un desafío y es un trabajo constante en el estado del arte de investigadores de poder estimar el torque humano. Hay ya sistemas de instrumentación como las señales electromiográficas, las EMG, pero debido a la cantidad de ruido no ha sido fiable esa señal.
Nosotros, a partir del modelado dinámico del sistema biomecánico, tenemos una hipótesis de poder acercarnos a la medición de esta variable. Y como consecuente, pues podemos llegar a también tener una estimación de la energía consumida por el humano. Todo esto que nos ayuda o que nos puede aportar es mirar la relación que hay entre la energía consumida por el humano y los esqueletos. Entonces, si nosotros podemos lograr obtener esas dos medidas y la correlacionamos con el nivel de asistencia que le hemos proporcionado en ese momentico al sistema humano exoesqueleto, podemos decir de manera certera o exacta, precisa o cercana, si el humano está dando tanto de fuerza y el exoesqueleto. Eso nos ayuda a nosotros a evaluar, como dijimos al inicio, la calidad en el nivel de asistencia. Esta es la estrategia de control. Vamos a comenzar con la de TESNAI. Vamos a mostrar dos. Una que es seguimiento de trayectorias, pero también haciendo asistencia. Y otra que es el modo compliant o el modo libre, que es a partir de fuerza. Estos dos esquemas que vamos a mostrar se muestran de manera muy sencilla o escueta debido a los términos de confidencialidad que tiene la empresa para el producto del exoesqueleto. Entonces, en este caso, por ejemplo, que estamos viendo es un control, ese ID ellos lo relacionan, pero es un PID, pero la única parámetros que están variando o que están estableciendo solamente la ganancia proporcional y la derivativa, pero es un PD en paralelo, ¿sí? Este lazo corre alrededor de 1 milisegundo dentro del sistema de procesamiento del exoesqueleto. Entonces, detrás de esa trayectoria, pues hay de este esquema o este lazo de control, hay una referencia de posición, hay un patrón de marcha y por cada articulación. Pero ese patrón de marcha es, aparte que es propietario de TESNAI, es particular de TESNAI. ¿Cómo logran la parcialidad de la asistencia o la modulación de la asistencia? De manera muy directa, aquí mostrándole, aquí donde está este cuadrito rojo, no modulan directamente la señal de control, o sea, la que se genera con el PD, sino que entran al saturador de la corriente que se genera en la máquina pues, del motor, la corriente que se le entrega al exoesqueleto. Entonces ellos multiplican una variable que se llama K-sis, y lo que hacen es modular de 0 a 1, pues, esa corriente que se le entrega a ese motor. Entonces, por lo tanto, lo que hacen es, de manera muy, muy específica, es aumentar o bajar el desempeño del lazo. Lo que hacen es darle permisibilidad a la perturbación, que la perturbación es como si fuera la fuerza del humano, porque no vemos que este es su esqueleto más humano, que el humano puede dar partícipe en la dinámica de este sistema. El otro lazo que le dije que llama compliant, ellos le llaman el PID de torque control, ¿sí? ¿Cuál es la señal medida? Entonces, esta señal medida que llama torque es el torque proveído por las galgas estesométricas, que es el torque de interacción. Entonces, el torque de interacción es el torque, para nosotros es el torque neto que se ve en las articulaciones, todos los torques debido al motor, fricciones, humano, y los torques externos que se pueden entre la interacción de la parte mecánica, etcétera. Entonces, esas galgas miden todo eso, todo lo que vea las galgas en la articulación, ese es el torque de interacción en esa articulación. Como referencia, el torque lo ponen iguales a 0. ¿Sí? Entonces, aquí el objetivo de control es tratar de volver la interacción iguales a 0. Entonces, lo que hace es darle permisibilidad a que el humano pueda ejercer fuerza y que el exoesqueleto lo pueda seguir. No olvidemos que este es un servomotor con un reductor que simplemente con la mano es difícil de mover. Entonces, basado en control, se podría llegar a mover. Entonces, variando otra vez nuevamente este K-sis que está aquí en este punto, ¿sí? Igualmente, disculpen, que es variando la corriente que se le aplica al motor, nuevamente puede hacer asistencia. Entonces, estos son los dos esquemas que trabaja
El sujeto H3, propietario, pues, estas técnicas de SNAI. Creo que muestra los brochures, ganan los clientes, pues, de cuáles son las estrategias de control que provee esos esqueletos. También corre a 1 milisegundo ese lazo. Las estrategias que hemos venido desarrollando en el grupo de investigación, a través de todos los proyectos de los estudiantes y los de doctorado, hemos venido tratando de entender cuál es el enfoque de la asistencia, qué es lo que realmente se debe variar, qué es lo que el motor debe hacer en conjunto todo pues, el sistema completo. Es una estrategia de control local por articulación, ¿sí? Tenemos el exoesqueleto más humano. Aquí hemos implementado un PD, pero donde hacemos la parámetro derivativo como un feedback para darle velocidad al sistema, ¿sí? Hemos compensado también el torque debido a la gravedad. Es importante porque hacer estas compensaciones. Lo deseado es poder también hacer compensaciones de torque debido a las inercias. Son dos aspectos que contribuyen bastante y de manera considerable a la dinámica del sistema. Que si nosotros pudiéramos eliminarlas con exactitud, la evaluación del nivel de calidad de asistencia proveída por el exoesqueleto sería más limpia, más directa, ¿ok? Así lo mismo como estamos haciendo, las fricciones en el motor, nos detallamos en ese punto, lo logramos tanto en el exoesqueleto que tenemos en nuestro laboratorio, el Rubén, ahí en la Universidad del Valle, en el laboratorio, y aplicamos la misma técnica y el mismo algoritmo en el SOD H3. Y exitosamente funcionó. Logramos pues una suavidad en los motores a diferentes velocidades, o sea, cuando está quieto, cómo iniciarlo para compensar la estática y la Coulomb a velocidad muy baja y la viscosa. Este lazo ya más adelante lo explico, lo estamos corriendo a 10 milisegundos en tiempo de muestreo. Tiene como referencia una trayectoria patrón también. Esa trayectoria patrón ha sido directamente generada por nosotros, basada puede ser en una base, tomada en una base de datos, pero todo el trabajo de filtrado, acoplamiento entre ciclo de marcha y el siguiente, inicio de marcha, final de marcha, de manera analítica y directa la hemos desarrollado nosotros. Esa trayectoria pues tiene implícitamente una longitud de paso, una velocidad de marcha. Esta estrategia la hemos dirigido más a rehabilitación. ¿Por qué? Porque pues detrás de ella, a pesar que hacemos una variación en el nivel de asistencia en la señal de control, ya no la hacemos directamente en la corriente, sino solamente en la señal de control, pues detrás de ella hay algo que se está imponiendo, que es una trayectoria patrón, una referencia, patrón natural. Lo que hace de manera es que a porcentajes altos, sabemos en un 100%, el patrón se impone totalmente, vamos bajando de nivel de asistencia, 90, 80, así sucesivamente, se le va dando participación al sujeto. Sin embargo, detrás hay esa trayectoria que la está tratando de llevarlo a ese punto, a esa línea de referencia. Si llegamos a un 0, pues se trata la participación 100%, pero del humano. Ahora nuestra estrategia como compliance para la marcha autónoma, no hay una trayectoria detrás, ni una trayectoria de posición angular, ni de torque tampoco. Seguimos con la misma idea de colocar un torque de interacción igual a 0, ¿sí? Utilizamos la medida de interacción. ¿Qué es lo que hicimos? Fue cambiar nuestra configuración, hicimos un PI donde de manera pues también detallada le aplicamos antigüedad para poder evitar las saturaciones, todo lo que ya conocemos pues, en esta teoría de control. Nuevamente también hacemos la variación del nivel de asistencia parados
en la señal de control. Ustedes se pueden dar cuenta, nosotros hacemos la variación del nivel de asistencia antes de hacer las compensaciones de gravedad, torque y gravedad y el torque y las presiones del motor. Si lo hacemos después, pues lo que estaríamos incursionando en un error y estaríamos haciendo, a pesar que compensamos, nuevamente quitamos la compensación. Tiene que ser antes de las compensaciones. Como ustedes pueden ver en estas dos técnicas, a partir de la posición angular, hacemos un filtro diseñado, simulado, implementado para poder encontrar la velocidad angular. Esta variable velocidad angular, podríamos decirlo en simulación, esto funciona muy bien, pero cuando uno va a la implementación, vemos que esto es una derivada. Cualquier ruido en la medición, esto causa un gran problema, y si lo vamos a usar más adelante para hacer compensaciones, el cálculo para la estrategia, para la ley de control, definitivamente se va a dañar. Tenemos que tener mucho cuidado en poder calcular esta señal. Bueno, entonces tenemos la rehabilitación y la de marcha autónoma. Les muestro el patrón de marcha que tiene el exoesqueleto H3, la cual esta trayectoria es perteneciente a es una trayectoria donde es un poco fuerte, es muy discreta, no es como flotante, pues su resolución es no tiene, de hecho, muy baja. Se acerca muy poco a lo que es una trayectoria de patrón natural. Esa es la que ellos tienen, les ha funcionado de tal manera. Su inicio de marcha relativamente casi no inicia en cero, no hay una gestión para iniciar la marcha y tampoco no hay una gestión para finalizar la marcha. Esto solamente es un ciclo de marcha, ¿sí? Pues no olvidemos que a pesar que sea muy discreto, pues esto cuando pasa llega pues a la máquina, al motor, primer orden, lo que hace es trata de suavizar un poco todos estos escalones, pero físicamente se escucha, el motor puede hacer ta, porque pues por su discretización en cada referencia en el seguimiento de la señal. Entonces, esta es la que TESNAI está manejando y la que tiene el exoesqueleto. Ahora, nosotros también nos dimos la tarea desde anterioridad en el proyecto anterior, en el proyecto de doctorado, por ejemplo, mío, hemos venido trabajando en el desarrollo de cuál es la trayectoria que vamos a aplicar y cuál es la que podríamos llegar a implementar, con qué suavidad, con qué número de muestras también. Nos damos cuenta que el número de muestras también es vital en el momento de la implementación. No solamente nos hemos quedado en validar a nivel de simulación, sino ya a la implementación, y nos damos cuenta que suavizar una señal de esta manera, que la vida útil de los motores podría llegar a alargarse. Y con un buen control, pues logramos un buen seguimiento. Usted puede ver aquí al inicio de todas estas señales, hay una gestión que se hizo analítica, directa, explícita, para lograr un inicio de marcha natural, una trayectoria angular de inicio de marcha natural. Igualmente al final de marcha. Cómo usted está marchando y cuando usted quiere parar, cómo hacer una finalización natural y suave para no incursionar en aceleraciones y llegar a que el sistema se vuelque. Este, por ejemplo, es un ejemplo de 10 ciclos de marcha simulados que nos dio un buen resultado. Haciéndole un zoom pues, a esta señal, podemos ver la suavidad que estamos generando y además de eso, pues nos estamos acercando a los patrones naturales que existen ya en la base de datos, en laboratorios de marcha. O sea, también respetamos nosotros eso. No nos salimos porque pues, no es nuestro contexto, pero lo que hicimos fue usarla y tratar de hacer los acoples perfectos entre el ciclo de marcha y el siguiente, porque es que como todo esto ha nacido y ha tomado a partir de laboratorio de marcha, el inicio y el final, cuando usted le pega el ciclo de marcha siguiente, no compacta bien, no más arriba y más abajo. Entonces, cuando usted todo eso lo pasa por el modelo dinámico, cuando ya lo pasa por ese brinco, lo ve y se forman son aceleraciones.
nosotros también queríamos evitar eso. Bueno, ¿cómo implementamos? Nosotros tuvimos que sujetarnos, tuvimos que pues, acomodarnos y adaptarnos a lo que la facility del One Hour Robot nos ofrecía. Tenemos el esqueleto, pero nosotros no podríamos entrar a manipular el código fuente del esqueleto. Eso era propietario de Tech9. No, a pesar que estábamos trabajando con Tech9, el XOH3 también hacía parte de la facility y no podíamos ingresar. Entonces teníamos que elevarnos a un nivel, una capa un poco más externa, y eso era a través de este computadorcito que llaman onboard PC. Es un onboard PC que está conectado al sistema de procesamiento del exoesqueleto. Recuerdo que es a través de comunicación CAM, pero nuestra implementación era ese nivel. Es por eso, dándole ya respuesta, es que ya no trabajamos a un milisegundo con ancho de banda, sino ya trabajamos a 10 milisegundos en tiempo de muestreo. Entonces, mire que ya pasamos a un nivel un poco más alto, pero bajamos desempeño en velocidad. Esa no era nuestra limitante. Y claramente, pues este sistema, ya por infraestructura y platform de Eurovens, todo esto tenía conectividad o sistema de información ROS. ¿Sí? Sistema operativo ROS, todo para comunicarse, enviar información, leer, monitorear, etc. Toda la programación la hacíamos a través de ROS. Contábamos con la fortuna y la alianza que hicimos con Tech9, como fueron ellos los que desarrollaron, pues, aparte que el exoesqueleto, toda la comunicación y el sistema de información para poder hacer implementaciones en el exoesqueleto. Entonces, todo eso se hacía a través de ROS. A través de ROS lo que hacíamos era entrar a un lenguaje nuevamente de bajo nivel, que para nosotros, para los ingenieros de control, es un poco engorroso, a veces tedioso, pero bueno, teníamos que programar en C nuestras estrategias de control. Luego, nuevamente, después que la comparamos en este computador que ustedes ven ahí, llegamos y la cargamos nuevamente en el onboard PC. De manera estructural es lo que trato de decirles, el de parte de abajo, el main controller, o sea, son milisegundos, el sistema de procesamiento del exoesqueleto, tiene ya su estrategia de control y tiene su patrón de trayectoria patrón propia de él. Pero si ya nosotros trabajamos en la onboard PC, donde trabajamos con estrategias nuevas y trayectorias nuevas. Entonces eran los niveles donde podíamos trabajar. Bueno, ya teniendo todo eso claro, cuáles eran nuestras estrategias de control diseñadas, simuladas, implementar en eso, bueno, ¿cómo van a ser nuestras pruebas? Entonces, basado en los protocolos que ya estaban establecidos por Eurovens y por cada escenario, porque cada escenario tenía un protocolo, estableció un protocolo experimental, nosotros tuvimos que hacer una mezcla, escoger pues el que era más pertinente y propicio para nuestros objetivos del proyecto. Y quisimos hacer más cosas, quisimos un poco más detallado o complicado para obtener mayor información. Pues eso fue una parte de la experiencia. Estos escenarios, esta plataforma de Eurovens es nueva y los objetivos de ellos, que tenemos que acoplarnos a también los objetivos que tenemos nosotros, pero ellos apenas están validando, ellos quieren validar sus escenarios, sus benchmarks, sus bancos de prueba. Entonces, eso se incursionó una cantidad de errores donde tuvimos que, de manera sencilla, directa, cumpliendo los objetivos, establecer un protocolo experimental. Entonces, aquí de manera pues resumida, tenemos dos controladores, ¿sí? El de marcha autónoma y el de rehabilitación, donde un día hacemos uno y el otro día hacemos el siguiente. Pero en ese día, por ejemplo, en el día número 1, vamos a implementar para los dos sujetos. Escogimos dos sujetos. No nos interesaba el género, pero se nos dio la oportunidad de tener un hombre y una mujer. Formación vital, pues, para nuestras pruebas. Entonces, lo corríamos de la siguiente manera. Establecíamos 4 niveles de asistencia, 4 porcentajes, entonces 10, 30, 70 y 100%. Donde 100% el exoesqueleto proveía su fuerza total, 10 por sí para abajo, pues se le daba participación al sujeto. Entonces, controlador 1 y controlador 2
son tanto para Tesnai como para Yeezy. Yeezy tiene sus dos controladores y Tesnai tiene sus dos controladores. El inicio de este protocolo era muy específico. Se hacía una toma de datos con este escenario Experience, que era tomar con la frecuencia cardíaca, respiratoria, ¿sí? Cómo está la saturación de la piel, todo en una condición sentado y sin el exoesqueleto, no de tener el exoesqueleto, era tomar todas esas señales basales, tener una señal basal antes de se colocar el exoesqueleto. Luego se le instalaba el exoesqueleto a la persona, se le vestía el exoesqueleto a la persona se posicionaba encima de la caminadora, quietico, otros 4 minutos, tomando señales de esa condición, de esa manera. Pasados 4 minutos, cada 4 minutos ya se daba inicialización a la caminadora y a la marcha, donde iniciamos en un 10%, un 30%, un 70% y un 100%. Eso nos tomaba 16 minutos alrededor, ¿sí? 16 minutos. Donde cada 4 minutos cambiamos el nivel de asistencia. Por cada cambio no hacíamos una parada. El sujeto ni se da cuenta y nosotros hacíamos el cambio, donde la persona, pues las señales que estábamos tomando, lo que posteriormente nos iría a indicar de que hubo un cambio en la fuerza generada por los esqueletos. Cuando el momento pasaban los 16 minutos y ya eran pasados el 100%, ya parábamos ya el sistema, hacíamos un final de marcha y nuevamente tomábamos señales basales en una condición bípeda quieta. Entonces, esto se repetía tanto para el controlador número 1 y el controlador número 2. Y se aplicaba a los controladores de Yeezy y para los controladores de Tesnai. Esto se nos generaba una cantidad de datos, aproximadamente, si son 4 controladores por 2 sujetos, fueron en total 8 pruebas durante una semana. Esto alrededor como fueron 10 gigas de datos. 10 gigas de datos son archivos TXT y son archivos .csv en Excel, pues, donde sumaba todo el pesaje en información, alrededor de 10 gigas. Y es lo que estamos actualmente, estamos procesando toda esa información para hacer nuestros respectivos análisis y poder reportar nuestra primera visita. Esto se debe repetir para una segunda visita que va a ser alrededor de finales de marzo, donde vamos a hacerle mejora a nuestras técnicas de control y nuevamente volver a analizar. Algo que quiero decirles es que no solamente era tomar los datos, ellos están evaluando sus test bed por problemas de la pandemia, COVID, sus test bed no fueron desarrollados 100% o validados 100%. A nosotros nos toca hacer un trabajo extra después de la visita, hacer el preprocesamiento de la información. O sea, la información que nos daban en bruto, arrojada por sensor y estimaciones que daban cada test bed, nosotros hacíamos un preprocesamiento que es organizar la información a través de unos algoritmos que ellos nos daban. Estos algoritmos fueron hechos en MATLAB, pero también tenían problemas. Entonces nosotros teníamos que entrar a entender esos códigos fuente, organizarlos y arreglarlos de tal manera y sacar la información preprocesada. Posteriormente tenemos que luego procesar la información, es decir, otros algoritmos para que nos muestre los indicadores de desempeño que entrega cada test bed. El más arduo y un poco engorroso fue el del Experience, una gran cantidad de información y nos tomó bastante tiempo. Ya afortunadamente lo terminamos, tenemos los códigos bien depurados y tenemos los indicadores de desempeño. Resultados. Quiero que por favor vean este video. ¿Escuchan? The main objective of robotic-assisted gait rehabilitation is to restore the motor function of disabled people efficiently and ensuring patient safety. Achieving this objective implies the use of sophisticated and stable control systems that ensure the desired performance of robotic systems and the correct physical human-robot interaction.
ExoH3 is a robotic lower limb exoskeleton that emulates the process of human walking. The predefined human gait pattern is replicated through 6 powered joints with different control modes. Therefore, ExoH3 can help people who have partially lost the ability to walk by providing the appropriate level of assistance during the rehabilitation process. ExoH3 is designed for gait rehabilitation research. ExoH3 is part of the Eurobench project, possibly the most ambitious benchmarking framework to test bipedal robotics in Europe nowadays. The wearable robots facility of the Eurobench framework is located at the Spanish hospital Los Mondroños, where the sub-project Performance Assessment of Model-Based Assistance Controllers for Lower Limb Exoskeletons, ExoH3 Case Study, deploys and assesses new control strategies for gait assistance. This sub-project, developed by GICI Research Group from Universidad de Valle and the TechNade SL company, establishes the participation of 2 healthy subjects to test the experimental protocols. The tests are performed in 2 phases. Initially, development and evaluation of the control systems are carried out, and finally, re-evaluation of the adjusted controllers will be made. These experiments provide data sets and performance indicators to achieve suitable gait assistance assessments of the ExoH3 exoskeleton available at the Eurobench facility. Bueno, espero hayan escuchado bien. Muestro como ya el video en el momento de las pruebas en las instalaciones. Entonces tenemos el escenario, el B-Stable, que es toda la caminadora instrumentada. Aquí en la parte izquierda el computador y todo su sistema de comunicación, mostrando las señales, los set points que le estamos aplicando a esta caminadora. Detrás tenemos también el computador del exoesqueleto, donde estamos capturando toda la información que está proveyendo los sensores del exoesqueleto. Y pues que esté puesto el sujeto, que son todos los sensores del experience. Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, el profesor está por aquí adelante. Entonces, ¿cuántas personas tuvimos que estar ahí para poder monitorear y manejar esta prueba? Somos 3 personas, aparte de la gestión técnica que hacen los compañeros de Eurobench. Solamente para una prueba, multipliquemos eso por 8 pruebas. ¿Sí? Estamos también monitoreando la energía, la potencia y energía que consume la caminadora. En esta simulacióncita acá abajo quería mostrarles este bípedo, que estas son las trayectorias, por ejemplo, de GC, las trayectorias que hicimos implementar. Esta fue una condición más. Por ejemplo, esta fue la condición número 3, que es la de seguimiento de trayectorias. Este es el controlador de seguimiento de trayectorias haciendo niveles de asistencia. Y fueron las trayectorias que impusimos o aplicamos al exoesqueleto. Son trayectorias que son muy suaves inherentemente. O sea que no haya un control de equilibrio dinámico, pueden ustedes observar que la proyección del centro de masa total trata siempre de estar dentro del soporte de los 2 pies. En el momento que se sale, es soporte simple, ella se acelera y se mete dentro del soporte. Entonces, eso lo que ayuda es que la marcha sea suave, estable y confortable para el sujeto, lo cual no, como en comparación y buen análisis, las de Tesla no lo hace. ¿Okay? Bueno, ¿cómo fue nuestra organización en esos días? Nosotros comenzamos con las pruebas de TestNight, con el controlador de TestNight, comenzamos con el compliant y luego finalizamos con el de posición. Igualmente lo hicimos con el de GC. Como digo, fueron 2 pruebas por día, donde en la mañana pues hacíamos las pruebas, en la tarde nuevamente hacíamos evaluaciones, pero ya en TestNight, no en Eurobench. Pues en la mañana en Eurobench y en la tarde en TestNight
haciendo validaciones para el día siguiente implementar la estrategia de control. Fue un poco excitante y interesante a la vez todo este trabajo que se hizo entre Tesna y GIS. Recibimos felicitaciones y todas nuestras fueron un éxito. Pues al inicio fue un poco duro iniciar y colocarnos pues en organización como equipo de trabajo por la cantidad de personas que teníamos y porque pues, los sistemas eran nuevos y teníamos que validarlos. De manera muy directa y un ejemplo fue que les estoy mostrando fue la condición 3, que es el controlador de seguimiento de trayectorias de GISI, por el sujeto número 1. Lo colocamos RUN 1 o RUN 2 por si en el momento de hacer la prueba se nos dañaba o teníamos que repetirla o no nos gustaba o hubo muchos problemas y la volvíamos a repetir, entonces le colocamos RUN 2. Pero bueno, esta fue una sola prueba nos fue muy bien, entonces solamente hubo necesidad de una sola corrida. Entonces un ejemplo que ya pudimos sacar fueron los indicadores de desempeño que genera el test de experience. Pues nuestro propósito de haber escogido como dice el profesor, era porque nos daba una estimación de la energía consumida por los esqueletos. Pero aparte de eso también nos daba el nivel de fatiga, estrés y atención. Esto, las unidades, esto está normalizado. Ellos normalizan estas señales. Y el eje horizontal es tiempo. ¿Sí? Solamente lo que hacen es sacar muestras alrededor de 15 minutos, los últimos 15 minutos. Hacen unas correlaciones entre el tiempo basal cuando está sentado y cuando está marchando. Hay un algoritmo, bueno, hemos tratado de estudiar un poquito. Hay otras técnicas de cómo es que se sacan estos indicadores de desempeño. Trabajaron con una técnica FUSI y unas reglas que fueron tomadas de la literatura de estado del arte según ellos, que ha funcionado. No es nuestro interés en el momento, pero sí debemos tener algo de confianza que funciona, ¿no? Que lo que nos está mostrando son resultados valederos, que sí son. Tenemos también la fortuna que como tenemos el sistema modelado, pues vamos a tratar de comparar y sacar la energía consumida por el humano y compararla con esta, a ver si nos da pues correspondencia. Tengo entendido que, por ejemplo, la energía consumida por el humano, que esta es la primera señal roja, hay un transitorio, pues, si uno comienza a hacer una actividad es porque hay energía y en el momento que comienza a hacerla hay un gran consumo, ¿no? Podríamos decir, no, pues comenzó a consumir, ¿sí? No vimos que la marcha duró 16 minutos, cada 4 minutos se cambiaba el nivel de asistencia, donde el primer nivel de asistencia era 10%, era más aporte del humano, y luego comenzaba a manera gradual cada minuto, cada 4 minutos iba generando más fuerza, pero en el exoesqueleto. Estamos en ese análisis, aquí nos muestra que pues comenzó con un mayor esfuerzo la persona, mayor consumo energético y al final comenzó a disminuir y quedó estable en algún punto. ¿Sí? Pero eso es parte del trabajo que ya estamos haciendo de poder entender estos resultados que nos entrega este escenario, este test beta. Estas gráficas fueron hechas, como les dije, por preprocesamiento y procesamiento a partir de los algoritmos que ellos nos dieron y que fueron depurados por nosotros. El proyecto inició con nuestra primera visita ya en octubre. Esto es en Bruneta, en el Hospital Los Marollos. Por lo tanto, nosotros a finales de este mes, inicios de febrero, debemos entregar nuestro primer reporte, que es el outcome número 1, que es toda la base de datos organizada, bien organizada, para enriquecer la base de datos de Urubench. Aparte de eso, todo nuestro análisis basado pues, a partir de los indicadores de desempeño que ellos generaron, a partir de los archivos que nos entregaron, y nuestros aportes que también nosotros nos comprometimos a dar con otros indicadores de desempeño. Entonces llevamos un 60%,
En finales de marzo, inicios de abril, tenemos nuestra segunda visita. Ahí también luego, posiblemente, tenemos que entregar otro segundo reporte. Tenemos un milestone donde, pues, es lo que el profesor explicaba, a partir del consumo energético, cómo mirar el nivel de asistencia, calidad del nivel de asistencia, es en base a nuestro aporte, pues, importante para el proyecto en general. Ya terminado esto, tenemos que hacer un reporte final, donde hacemos el feedback de toda esta ganancia, experiencia y la validación que podamos llegar a entregarles a ellos. Bueno, muchas gracias. Espero haber fue muy resumido pues todo lo que hemos hecho. ¿Alguna pregunta, inquietud, sugerencia? Muchas gracias. Sí, José Tomás. Bueno, felicitaciones en un proyecto bastante interesante que combina muchas cosas. Tengo de pronto unas inquietudes. Primero, lo que se hablaba un poco de los protocolos de esta herramienta para usarse con humanos, qué les tocó hacer o, digamos, para que ya personas se les pudieran tomar datos a personal sano, digámoslo así. Sería como una primera pregunta. Bueno, no sé, y la otra, de una vez como para tenerlo, es un poquito sobre el modelo original para poder encontrar los primeros parámetros de los controladores, qué tan simplificado es o qué tan detallado, cómo son las no linealidades, todo eso. De pronto algo así como muy rápido que nos pudieras mostrar eso, Sergio, o comentarnos cómo lo simplificaron para llegar a esos parámetros. La primera pregunta era ¿cuál? La de digamos, la ética, digamos, lo del comité de ética, que cómo hicieron para convencer a la gente que eso ya era seguro y a las entidades, ¿no? Para decir, vea, se van a hacer pruebas con personas. Sí, el proyecto tiene su sistema de ética, ¿no, Sergei? Digamos que fue toda la parte del desarrollo del benchmark, ¿no? Sí, cuando se hizo la propuesta o la participación en la convocatoria, cada escenario generado, creado por ellos, tenía amarrado todos los permisos éticos dados por el comité Eurobench, lo cual nos da un alivio para nosotros no entrar en eso, ¿no? Poder meternos en sacar los permisos a través de la universidad. Claro, como el proyecto no se iba a implementar en la Universidad del Valle, sino que se implementaba en Eurobench, ellos de manera, por incidencia pues, de normativas, tenían que tener todos estos permisos. Cuando ya se firmó los contratos, el gran agreement entre la Universidad del Valle, el TESNAI y Eurobench, venía amarrado al final todos estos permisos éticos dados por el comité para personas sanas. O sea, en el caso de nosotros, personas sanas, eso lo dejamos muy claro. Bueno, la otra pregunta, ya recordar un poco es... Sí, sobre la sintonía. Mira, el primer lazo que ves arriba tiene cancelaciones de, digamos, de las alinealidades, la gravedad y las fricciones. Sí. A grosso modo, la dinámica que queda es un doble integrador entre torque y ángulo. ¿Qué define la dinámica de ese doble integrador? El momento de inercia equivalente que se vea en la articulación. Entonces, ¿cómo se debe de hacer la sintonía de los controladores? Dependiendo de qué inercia ve cada uno. ¿Cuál es el más crítico? Los tobillos. Si tú estás parado y te mueves sobre los tobillos, la inercia que se refiere, o sea, tú puedes hacer un modelo equivalente, ¿cierto?, de toda la masa del cuerpo con su centro de masa y hacer una referencia, ¿cierto?, de esa inercia lineal a la rotacional a nivel del tobillo. Entonces, el momento de inercia más grande que hay en el sistema es el asociado a las articulaciones de los tobillos. Con ese J, pues usted ya sintoniza acá, esto es un PD simple, ¿no? KP, controlador KP y ajuste de KD de la realimentación derivada. Con ese momento de inercia uno puede hacer la sintonía entonces de KD y KP para cada una de las articulaciones.
Entonces, la más crítica que nosotros vimos pues, fue la de tobillos, hicimos la sintonía, evaluamos, hicimos los cálculos de los momentos de inercias equivalentes para las otras articulaciones de rodilla y cadera. La verdad es que el control, como es tan robusto, incluso una sola sintonía, creo que finalmente usamos una sola sintonía, ¿no, Sergey? Sí, la del tobillo para todos, Sergio. La que contamos para el tobillo nos funcionó muy bien para las otras dos articulaciones también, pero digamos que el criterio es ese, ¿no? O sea, considere la condición más crítica, que es el momento de inercia más alto que tenga el sistema, que corresponde a las articulaciones del tobillo. Las otras funcionan ya también sin mayor problema. Entonces, ese fue como el criterio para el controlador de seguimiento angular. Para el controlador de modo compliant, este es bien interesante, es una de las estructuras de control en donde la planta a controlar es una ganancia unitaria, creo que con un cambio de signo menos, porque ¿qué es lo que tú estás, qué es lo que estás midiendo? ¿No? Tú estás midiendo torque, pues torque con una perturbación, pero ¿cuál es la señal de control? Torque motor. ¿Qué mides? Torque de interacción, es decir, motor más humano, pero ¿cuál es la ganancia? 1. Entonces, esto es uno de los casos particulares en donde la planta a controlar es de ganancia unitaria. ¿Okay? Entonces, usted simplemente para ganancia unitaria diseña un PI. Eso es sobrado. ¿Ok? Pero que si es de los casos así como raritos pues, de controles en donde la planta a controlar es de ganancia unitaria, yo solamente lo había visto por allá en la electrónica de potencia, en los packs, también se da eso. Y bueno, acá también tenemos ese tipo pues, de estructura de la planta a controlar para el segundo controlador de torque. ¿Ok, José? Profesor José Tomás, complementando un poco más, el sistema es humano maesoesqueleto, ¿cierto? No podemos de perder de vista y de buena consideración si tenemos un sistema donde hemos sintonizado un bien buen controlador según pues el rechazo de disturbio o la carga que vaya a tener, pero como es un humano, cuando le damos nosotros la participación al humano, es decir, cuando estamos bajando niveles de asistencia, el humano no debe sentir aceleraciones o cambios fuertes en el seguimiento de la trayectoria, por ejemplo, si es de rehabilitación o si es el compliance, por ejemplo, si es el compliance, si se acelera mucho o si es muy lento, el humano no debe sentir ese disconfort. Todos esos disconfort o aceleraciones, lo que hace verse más es interacción. Vemos que pues, uno de los objetivos del proyecto es poder modular la interacción humana. Entonces, también no podemos llegar de dejar desapercibido no solamente controlar muy bien la máquina, sino cuál es la experiencia del usuario ahí, qué es lo que el humano está haciendo, cuál es la interacción, porque es que el humano siente todo. Y si el humano siente todo y uno le está imponiendo algo, entonces los niveles de asistencia deben cambiar según lo que el humano está sintiendo, su experiencia de usuario, o hay que volver a configurar el sistema. Entonces, esto es un sistema donde también el aporte que hace el humano dentro del lazo de control es vital. Y esto es lo que ahorita en el estado del arte es lo que hace de Human in the Loop, o sea, qué es lo que hace el humano en un lazo de control. También, o sea, hace parte de la dinámica y que debe tenerse en cuenta. Gracias. Sí, pues un comentario. Nosotros vamos a proponer una ley de control diferente, ¿cierto? Que va a tratar como de mezclar estas dos, ¿no? Porque es decir, si digamos, las leyes que ustedes miran arriba, pues si uno aparenta el control y lo hace muy perfecto, pues ese es el nivel de asistencia 100%, ¿no? No importa lo que haga el humano, el control sigue a referencia. Esa es la asistencia del 100%. La de abajo, ¿qué es? Cualquier perturbación que se vea en las estructuras, el controlador la saca. Entonces, eso es volver ropa el exoesqueleto, ¿no? Volverlo ropa, que no lo sientas. Tú caminas como si no tuvieras exo. Es decir, el exo no hace nada, no le hace nada al humano. Entonces, la de abajo es 0% de asistencia. La de arriba, bien ajustada es 100%, la de abajo, bien ajustada es 0% de asistencia. La propuesta nuestra va a ser integrar estas dos para hacer un pasaje, digamos, de 0, que es la de abajo, a la 100, que es la de arriba, ¿no? Esa es, digamos,
Pues esa es la propuesta, pues, que no la hemos probado todavía y que la idea es tratar de hacerla pues, para la segunda visita, que es una nueva ley de control que plantearíamos pues, para regular mejor los niveles de asistencia. Y un comentario final, sé que puedes proyectar el indicador de desempeño, los indicadores de desempeño. Yo no los quiero demorar mucho para que vamos a almorzar. Si hay una limitación aquí, en el que más nos interesa la energía, observa la forma de la energía, ella arranca en el minuto 1, ya está caminando la persona, ¿no? Y arranca con un nivel por allá de 0,2, en el minuto 2 anda por el 0,4, para el minuto 4 llega al 1, ¿ya? Eso es incorrecto. Ese indicador está calculando mal el consumo de energía del humano, eso ya lo estamos detectando. ¿Cuál es el problema aquí? Que este sensor realmente solamente tiene básicamente ¿qué? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etc. Entonces él está haciendo un análisis a partir del metabolismo del humano y a partir de estas variables. Pero es que la dinámica del cuerpo humano tiene retardos en términos de los comportamientos de las frecuencias respiratoria y cardíacas con respecto a la actividad del humano, ¿ya? Es decir, cuando usted empieza a caminar, usted empieza a caminar y usted ya empieza a consumir energía. Otra cosa es que usted no se agite porque tiene unas reservas energéticas que están en los músculos y en el cuerpo que se empiezan a gastar primero antes de que usted empiece a respirar más fuerte y a mandar más sangre a nivel del cuerpo. Entonces, hay un retardo dinámico que es del orden de los 4 minutos, eso pues lo trabajamos con Chisa, en el proyecto de Chisa, que precisamente hace modelado de metabolismo humano, pero hay unos retardos dinámicos que son de 4 minutos asociados a esas variables. Entonces, nosotros ya vemos aquí un problema con este experience, porque estamos observando, lo que vamos a validar es cuando vendamos los cálculos con los torques humanos y las velocidades, eso nos tiene que dar lo que es, o sea, mucho más cercano de que usted empezó a caminar, pues empezó a consumir lo que consume caminando, con un exoesqueleto, punto. Eso no tiene por qué arrancar tan bajito y luego subir al cabo del tiempo, ¿no? Entonces aquí sí hay un problema con estos sensores, o con este marco pues, de trabajo, porque pues ha sido concebido para 15 minutos, pero hay un retardo dinámico de 4. O sea que en mi concepto, digamos que la estructura de este benchmark tiene ya limitaciones. Pues eso lo reportaríamos en nuestros informes, pero para mí realmente no va a ser muy útil pues esta medida de la energía que tiene, que aspirábamos a que Spinning nos la fuera aceptable, y yo más bien pienso que la que nosotros calculemos va a ser más precisa, pues, y más cercana. Bueno, nos toca hacerlo todavía, no lo hemos pues, calculado todavía, nos toca hacerlo, pero pues sí, ya estamos viendo pues algunas limitaciones pues, de estos bancos como han sido concebidos. No sé si hay otra pregunta. Profesor, quiero dar como otra observación al profesor José Tomás, en la parte de la estrategia de control. Profesores, como yo les expliqué aquí, nosotros hacemos las implementaciones no dentro del sistema de procesamiento de los esqueletos, sino en un sistema más externo, una capa más externa, que es un board PC. ¿Qué pasaba? Las estrategias de control de TSNAI corren a 1 milisegundo, su tiempo de muestreo. Nosotros tuvimos que correrla a 10 milisegundos. El ancho de banda del comportamiento dinámico en el seguimiento de trayectorias no hubo ningún inconveniente, pero sí comenzamos a tener inconvenientes, a pesar que pudimos terminar la prueba. Fue para el controlador de masa autónoma, o el compliance, que es un controlador de fuerza, un controlador que tiene que ver con torque. El ancho de banda, o sea, el tiempo muestrado de 10 milisegundos no fue suficiente. Uno se respondía lentamente, no nos respondía, y las compensaciones de torque no nos cuadraban. De gravedad, de torque debido a la gravedad o las fricciones. Entonces, también queremos proponer, y va a ser en nuestro informe, es poder implementar este lazo y el que queremos poner de la combinación de los dos, tratar de implementarlo. Mejoran el tiempo de muestreo con
o entrarnos al sistema de procesamiento de los esqueletos y poder evaluar estas estrategias, pero en ese ancho de banda. Ese es un punto que vamos a informar y que debemos solucionar. Claro, si la data controlar es de ganancia 1, usted define el ancho y obviamente un lazo de control de torque es lo más interno que hay en un sistema de procesionado. Y la dinámica pues, mucho más rápida, ¿no? Entonces, evidentemente uno necesita muestras muy altos para poder hacer el controlador de torque. Es perfectamente claro y pues, nosotros necesitamos trabajar el controlador de torque a 1 milisegundo, ¿no? En posición no hay tanto problema, hay un doble integrador que baja la velocidad, pero en torque sí uno necesita a 1 milisegundo.